Decíamos que el tema de la corrupción o los presuntos hechos de corrupción en la Ciudad de Buenos Aires sería el eje central de este segundo bloque. Y en la presentación yo planteaba que más allá de lo que haya que investigar, es cierto que la justicia tiene que actuar de la misma manera que lo hemos planteado con otras cuestiones similares. Hay un dato político concreto y es que el PRO no es lo que decía que era. ¿Cómo creen que eso ha impactado? ¿Se puede hablar también de cierta ruptura del blindaje mediático del PRO? ¿Cómo analizan el impacto de todo esto en esta escena política de hoy en la Argentina? Bueno, efectivamente el caso de Niembro, al que se suma el de Amadeo y probablemente otros, viene a dejar en claro que la gestión del PRO no es impoluta, no es absolutamente transparente o sujeta a derecho y a la prolijidad en la administración de los fondos públicos, sino que tiene fisuras muy importantes. Lo de Niembro es muy resonante y evidentemente el PRO tomó la decisión de soltarle la mano, renunció a ser primer candidato de la lista del PRO en la provincia de Buenos Aires y con eso supuestamente queda cerrado el caso. Pero en rigor están quienes autorizaron los pagos que sumaron más de 20 millones de pesos, de los cuales se hizo cargo obviamente Niembro y no se sabe bien el destino definitivo de esos fondos. Y corregime, hasta aquí el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no ha presentado un solo papel. Exactamente. De las no ha presentado un solo de la papel. Usina Producciones. Claro, y por supuesto, como se sabe, la Procelac ha intervenido porque hay acusación formal de lavado de dinero, cosa que está en proceso de investigación. Con lo de Amadeo ocurre algo parecido y a eso se suman... Son dos ONG a su nombre que tuvieron contratos con el Estado. Que tuvieron contratos con el Estado. De esto no hay duda, las contrataciones existieron. Existieron, lo que pasa que, por ejemplo, en el caso de emisoras que han recibido pautas publicitarias, que en suma dan algo más de 9 millones de pesos, aparece en la web de la ciudad una asignación de montos importantes que luego esas emisoras desmienten. Por ejemplo, una emisora dice haber en la web de la ciudad haber recibido 100.000, 150.000 o 200.000 pesos o más, pero la emisora dice haber recibido 900 pesos, 250 o 745. En algún lugar, evidentemente, hubo un desvío de ese dinero. Ahora, está por supuesto... ¿Es poco seria la explicación de que fue un error en la carga de no, la carga claro, en evidentemente. la web? No ha sido un error, ha sido evidentemente una operatoria que está en proceso de investigación. Ahora aparecen nombres de funcionarios de alto nivel del gobierno de la ciudad que habrán tenido o habrían tenido que ver con la autorización de esas facturas y de esa asignación de recursos. Se habla de María Eugenia Vidal, ex titular del Ministerio de Desarrollo Social de la ciudad y más recientemente la nueva titular de ese organismo que es Carolina Stanley. Es decir, que hay funcionarios involucrados en el desvío de esos fondos que en definitiva son fondos públicos. Ahora habrá que ver a través de una investigación cuál ha sido el destino. Ahora, en la legislatura porteña no hemos podido avanzar en el pedido de informes y en las explicaciones coherentes y fundadas de parte del bloque oficial para decir qué es lo que se hizo, cómo se hizo y en todo caso para cubrirse y defender su posición en este momento tan crítico. Vamos a compartir, ya te escucho Juan Carlos, pero no quiero dejar pasar el momento para escuchar a la legisladora del Frente para la Victoria, Gabriela Alegre, que por supuesto encabezando el bloque del Frente para la Victoria ha llevado la voz cantante en varios de estos casos. Lo compartimos. Instituciones presididas por el candidato a diputado nacional del Frente Cambiemos, Eduardo Amadeo, le facturaron cerca de 4,5 millones de pesos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por distintos servicios de consultoría y soporte técnico. Apenas 4 figuran en el boletín oficial y a su vez denuncia este programa por montos inferiores a los contratados. El candidato a diputado nacional por el Frente Cambiemos, Eduardo Amadeo, figura como presidente de la Asociación Civil Observatorio Social y de la Asociación Argentina de Políticas Sociales. Ambas asociaciones están inscriptas con el mismo domicilio y teléfono y según su sitio web, además de Amadeo, varias de las autoridades coinciden en ambas asociaciones, pero en distintos roles. No queremos una sociedad de impunes y corruptos. Que un militante del PRO de hace muchísimo tiempo como es Niembro, desde el 2012 al 2015 cobre 23 millones de pesos por parte del gobierno de la ciudad del cual él simpatiza. ¿Vos hubieras hecho lo mismo?
Yo no estoy en este mercado, yo no tengo, nunca hice un No contrato. importa, en vos el hubieras Estado. hecho lo mismo de tener un amigo con poder. Yo no lo haría nunca, pero yo nunca, yo produzco vacas, yo no tengo nada que ver con el Congreso. Es una práctica sistemática de traspasar fondos de la Ciudad de Buenos Aires, presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, a través de contratos, a través de convenios, a través de subsidios, a empresas o organizaciones no gubernamentales que tienen que ver con dirigentes del PRO, con funcionarios del PRO o con amigos del PRO, digamos, en algunos casos. Nada, se van como destapando cuestiones que en la realidad hablan de un entramado corrupto en el gobierno de Mauricio Macri, que nosotros queremos, desde la legislatura, por supuesto, tener respuesta. Estamos usando las herramientas que tenemos como legislatura y después estarán las instancias judiciales. ¿Cuál es la situación concreta en la legislatura, Edgardo? Nosotros hemos querido presentar justamente un pedido de informes. Ustedes saben que previo a cada sesión se reúne la Comisión de Labor Parlamentaria. Todos los bloques proponen las distintas alternativas o proyectos para tratar al día siguiente, los jueves, en la sesión ordinaria. El PRO, que tiene la primera minoría, es el que habilita o no el tratamiento de los pedidos de informe, las resoluciones que solicitan informe, que es parte de las atribuciones que tiene la legislatura, controlar o pedir la notificación fehaciente de qué es lo que hace el Poder Ejecutivo. Entonces hubo una negativa en este sentido para que se pueda tratar en el orden del día el pedido de informes. Como está momentáneamente bloqueada esa alternativa, estamos estudiando otras alternativas. Por supuesto, se puede recurrir a la justicia. Juan Carlos. Yo creo que, como tantos, comparto la idea de que Macri, los medios de comunicación dominantes han construido un muro para protegerlo de lo que realmente siempre fue. Ese muro ahora se fisura y comienza a aparecer la realidad, la verdad. Había como una bruma que se va, yo diría, disipando. Los medios lo presentaron siempre a Macri, como vos decías, como impoluto y transparente, y como contrapartida el gobierno corrupto. A su vez, Macri es un republicano y democrático y el gobierno es autoritario. Veamos. El gobierno nacional. El gobierno nacional. Macri, una de las primeras medidas que tomó fue poner al Fino Palacio de jefe de la policía, un hombre comprometido desde la dictadura militar y con el atentado a la AMIA. Y con el atentado a la AMIA, jefe de la Policía Metropolitana. Macri tiene el récord nacional de vetos en la legislatura de leyes que aprobó la legislatura. Macri, no es una actitud muy republicana. No es republicana. Macri es el represor del Borda, imágenes imborrables de una policía metropolitana, etcétera, etcétera. Y la otra cosa, como decíamos acá, es el tema de la moral, la república y la transparencia. Eso es lo que también ahora sale a la luz. Por lo tanto, insisto, se ha fisurado el muro y la sociedad creo que va a poder apreciar mucho mejor desde aquí en más la realidad. A ver si coinciden. Uno, por supuesto, quiere que estas cosas se investiguen y de la misma manera que se pide investigar a otros funcionarios que tienen que ser investigados, también ocurra lo mismo en ese sentido. Que el mismo clamor mediático se ocupe también de estas cuestiones. Pero lo que a uno más lo indigna, no sé si tiene que ver tanto con esto, por lo menos con la misma intensidad, es por ejemplo lo que está pasando en el Hospital Garrahan. Claro. Eso también es una manera de corrupción, o por lo menos grafica concretamente cuáles son las prioridades que tiene el gobierno del PRO. Eso es una inmoralidad de todo tipo, no solo política, sino en un sentido ya más general de la idea de la ética y de la moral como persona y como proyecto político, porque restarle fondos a un hospital como el Garrahan, mezquinarlos, donde está, bueno, todo lo que sea con la salud está relacionado con lo humano, pero acá es niñez, además de alta complejidad, vienen niños de todo el país, del exterior, del interior, en fin. Sí, sacan cuentas de cuántos niños porteños. Así es, y ahí hay un rasgo que es constitutivo también de esta derecha, yo diría visceral, que es el racismo, el componente elitista. Si vienen de Lanús o de Berazategui o de Morón, no son de la capital, por lo tanto, ¿por qué voy a poner plata para esos niños? Y mucho menos si vienen del Chaco, de Misiones, de Bolivia o Paraguay. Claro. Por lo tanto, eso muestra una mentalidad
reaccionaria e inhumana. No es lo nuestro, eso no puede ocurrir. Por ley, el financiamiento del Garrahan va por partes iguales de la Nación y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, cuando Macri o Rodríguez Larreta dicen que solamente se atiende el 15% de los niños de la ciudad y que el resto viene del interior y que en consecuencia la provincia que manda a sus chicos al Garrahan, porque es el único hospital de alta complejidad que atiende determinados casos, particularmente oncológicos, que hay en la República Argentina. Es un hospital, un centro de referencia indiscutible, pero que debe financiarse por partes iguales la Nación y la Capital Federal. Le han retaseado más de 450 millones de pesos en los últimos 2 años, con el argumento de que la provincia debería financiar, cuando por ley no le corresponde en absoluto a la provincia poner un centavo. Lo que hace falta, y eso de ninguna manera lo va a resolver el PRO, pero es parte de lo que anuncia como una estrategia Daniel Scioli, en función de la futura presidencia de la República, la articulación de una política metropolitana de salud, que articule nación, provincia y ciudad. Esa es la solución, no retasearle 450 millones que implican impedir la incorporación de tecnología para tratamientos de alta complejidad y la incorporación de por lo menos 20 camas más de internación en terapia intensiva. Rodríguez Larreta le recomienda a los que administran el hospital, a los trabajadores, que se ajuste, que se achique el gasto. Que ya lo sabían. Claro. Ya sabían que efectivamente iba a haber ese recorte. Claro. Entonces, cuando se trató el tema en la sesión de este jueves en la legislatura, uno de los diputados hizo un planteo, no dieron lugar a un pedido de informes, pero el presidente de la Comisión de Presupuesto dijo que están averiguando y dijo que tal vez habría habido inconvenientes en las rendiciones de cuentas de la administración actual. O sea que, en términos futbolísticos, patearon al córner para, de alguna manera, enmascarar esta situación. Están atrapados ante la opinión pública. Volvemos a la escena nacional. Durante la semana, la Cámara de Diputados aprobó la ley, o por lo menos le dio media sanción, a la ley que resguarda la participación del Estado en empresas privadas de componente estratégico o cuya acción, cuyo trabajo cotidiano son parte de un hacer estratégico por las distintas áreas que compete. Allí, Juan Carlos, vos tuviste, por parte del Partido Solidario, la responsabilidad de defender el proyecto. Sí, nosotros tenemos un bloque que es el bloque Solidario Sí, y bueno, fui efectivamente el miembro informante. Yo creo que es una iniciativa del Poder Ejecutivo muy trascendente porque ratifica la visión de que el Estado debe intervenir en la economía, y esencialmente el gran cambio aquí es que el patrimonio del Estado, a partir de ahora, para que pueda ser enajenado, porque podría hacerlo, tiene que pasar por el Parlamento Nacional y tener una mayoría especial. ¿De qué se trata esto básicamente? Cuando se reestatizaron las administradoras de fondos de jubilación y pensión, como ellas tenían inversiones en las grandes empresas, en muchísimas de las grandes empresas privadas argentinas, ese patrimonio de las administradoras, al reestatizarse, quedó en manos del Estado. Por lo tanto, el Estado tiene participaciones accionarias en 47 empresas y en 27 tiene representación en el directorio por la cantidad de acciones que tiene. Acá, en los últimos, desde el neoliberalismo, lo que siempre se impuso como modelo ideológico y en los hechos es que lo que vale es la privatización, viene desde ese prejuicio ideológico de los 90, el Estado es ineficiente y corrupto. Eso pasó a la historia. Y el privado no. Y el privado no. Es la contraparte de la Eso idea, ¿no? pasó a la historia porque se está demostrando que la gestión estatal es eficiente. Y por supuesto que lo que se ha demostrado, que lo que ha sido esencialmente corrupto, ha sido las empresas privatizadas, o sea, que han sido las empresas capitalistas. Y quizá, yo lo dije en mi intervención, el ejemplo más acabado es el de Aerolíneas Argentinas, que fue desguazado, fue saqueado, y los señores que están en España procesados, encarcelados, a pesar de ser miembros del Partido Conservador Popular Español. Por lo tanto, hay un cambio de época central. En los 90, el Parlamento le cedió al Poder Ejecutivo sus facultades democráticas
para que el Poder Ejecutivo, ya neoliberal, enajene el patrimonio público. Mediante este proyecto, el Parlamento Nacional, que es el poder más democrático del país porque están todas las fuerzas políticas, recupera su capacidad de decisión de consumo con el Poder Ejecutivo Nacional. Nunca más, salvo que se tengan 2/3 del Parlamento Nacional, se podrá enajenar el patrimonio de los argentinos. ¿Cómo argumentan el rechazo? ¿Cómo argumentan la oposición a semejante cambio, que incluso es un cambio de época que efectivamente se percibe y se vive, digamos, ¿no? Vos lo planteaste recién. Sí, yo lo ¿Cómo justifican la oposición? Sí, también polemicé en la Cámara. Alguno dijo, por ejemplo, Sturzenegger dijo, bueno, ahora... Sturzenegger es el que repitió como loro lo que Durán Barba le había dicho para un debate, ¿no es cierto? Exactamente. No, para ubicarlo, digo. Para sí, acá como Durán Barba no sabe tanto de economía y él se supone que sabe efectivamente, entonces dijo que bueno, que ahora esos son activos inmovilizados, no tiene demasiado sentido que se inmovilicen activos que podrían realizarse financieramente. Otro creo que fue Lustó, dijo, bueno, el rendimiento de estos bonos no es bueno, el rendimiento financiero, lo cual es falso, y además no los compramos, sino que nos vinieron, no los elegimos, entonces no tiene demasiado sentido. Francamente, yo creo lo siguiente. Tu pregunta es muy interesante. El que confesó, como también lo dije en el debate en la Cámara, fue Francisco Cabrera, hace unos meses, el ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad, que en un evento ante grandes empresarios dijo, esas acciones del Estado deben subastarse, pero eso no es todo. Además, hay que subastarlas a favor de fondos de pensión internacionales. Esa es la pura verdad, esa es la voluntad política. Lo que hizo la oposición entonces es hacer algunas piruetas discursivas, pero en realidad todos están de acuerdo con el que se sinceró y dijo la verdad, el que confesó, que es Pancho Cabrera. Pancho Cabrera. Un dato importante que habla de la actitud del PRO en otro gran tema, que es la comisión bilateral o bicameral para investigar los vínculos de grandes empresas, de sectores civiles, con la última dictadura cívico-militar genocida. La complicidad civil, exactamente. ¿no? Los 14 diputados del PRO, encabezados por Pinedo, se opusieron. Y evidentemente se opusieron porque deben haber vínculos muy fuertes de la derecha política con el empresariado que respaldó a la dictadura de Videla y Martínez de Oz. En este otro proyecto, toda la oposición se opuso, tuvo 127 votos a favor del kirchnerismo, toda la oposición se opuso con la abstención de Genaro y los 2 diputados del PO. Así que Martín Lustó está en la Cámara de Diputados. Lo perdí de vista, desapareció, ¿no? Efectivamente, sí, tuvo un gran momento, es cierto, sí, pero después... Está ocupado con Petersen, que es la actriz, que es su pareja actual. Ah, mire, como usted está al tanto de cosas que nosotros no. Voy a la peluquería y veo las revistas de envidia. La peluquería. Cada tanto. Bueno, en la foto de la semana ustedes saben que tomamos temas trascendentes y también tratamos de sentar agenda, digamos. La foto de la semana creo yo que reúne varias de las cosas que hemos charlado en el programa de hoy. Se realizó en la UMED, que es la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, el primer Congreso de Pensamiento Económico Latinoamericano. Y allí el ministro Axel Kicillof dio una definición que en realidad es un anhelo. El desafío de fundar un nuevo pensamiento económico latinoamericano, denunciando al mismo tiempo que evidentemente falta todavía por lo menos aunar las propuestas y las realidades y las políticas económicas heterodoxas que en la región se están realizando y darle cuerpo o darle tono de teoría política, ¿no es cierto? Es interesante lo que hay por delante, lo que dice Kicillof y lo que efectivamente tenemos por delante, ya no pensando solamente en Argentina, sino en toda la región. Interesantísimo, porque eso ayudaría a fortalecer, por supuesto, la integración latinoamericana, permitiría fortalecer también los proyectos de inclusión social, de afirmación de proyectos realmente nacionales frente al resto del mundo, porque
Sí, producir novedad política, ¿no es cierto? Producir política nueva para estos tiempos. Una cosmovisión nueva, heterodoxa, que responda justamente a las necesidades, a la tierra, el techo, el trabajo digno, la garantía del cumplimiento del acceso a los derechos humanos esenciales, incluyendo los económicos, sociales y culturales. Por supuesto, esta cosmovisión y estas políticas tendrían que permitir que la calidad de vida de los pueblos de la región beneficiados por esa política mejore, condición indispensable para que esa integración se consolide, porque en la medida en que los pueblos perciban que la integración efectivamente mejora la calidad de vida, significa que va a haber un mayor apoyo político y social. Antes de cerrar, Juan Carlos, hay un lugar donde ya se vienen reuniendo efectivamente estos pensamientos económicos. ¿Cuándo es el Congreso del Centro Cultural? Sí, precisamente nosotros hacemos el 13 y 14 de octubre el segundo Congreso de Economía, al que, bueno, concurren centenares de economistas. Hay una cantidad muy grande de ponencias, más de 100, escuché yo, de todo el país y del exterior. Vienen también del exterior, hay mesas de debate, una apertura muy importante, un cierre muy importante que lo podemos especificar la próxima vez, pero en el fondo apunta a lo que plantea el ministro. El ministro tiene razón. No solo que tenemos que ejecutar la política, tenemos que ejecutar la lucha política continental, unirnos. En realidad eso se está haciendo como no se hacía desde las luchas de la independencia. Pero es imprescindible la teoría, es imprescindible el pensamiento, por eso creo que es una gran iniciativa. En centrocultural.co pueden averiguar allí los datos del Congreso de Economía en el Centro Cultural de la Cooperación. Bueno, nos fuimos, muchachos. Que la pasen muy bien, gracias por habernos acompañado. Buen fin de semana, nos reencontramos el viernes que viene.